Hola, buenas. Pues os voy a enseñar cómo he hecho estas peanillas escénicas, un poco con hielo, con cristalitos, para mis Caradron. Espero que os guste y os enseñaré a moldear estas craqueladas, estos cristalitos, y con unas piezas que tengas por casa, pues puedes hacerte peanitas muy chulas, ¿vale? Efecto así como de suelo congelado o tierra con hielo, bueno, como lo quieras llamar. Pues yo creo que es bastante sencillito de conseguir, ¿no? El efecto, bueno, pues parte de una base que está pintada en turquesa, te vale cualquiera, pero vamos, yo uso este. Y luego pues le echas un poquito de Agrellan Badland, Agrellan Earth, según como lo quieras, de craquelado. El Agrellan Earth es el que consigue el efecto más fuerte, ¿no? El que tiene más craquelado. Entonces, si quieres que quede realmente muy quebradizo, pues le tienes que echar una capa bastante gruesilla, ¿vale? Por ejemplo, lo dejas así, incluso por encima del palito, si te apetece que suba el hielo hasta ahí arriba. Y lo dejas secar. Si quieres adelantar el proceso, por lo que sea que tienes prisa o te apetece ver el efecto en inmediato, lo que puedes hacer es darle con un secador. Le vas dando con un secador de pelo hasta que se vaya cuajando y craquelando. Y enseguida verás el efecto que hace. Vale, no voy a desperdiciar esto, que las pinturas estas no son baratas. Y, por ejemplo, pues si quieres echar un poquito de Agrellan Badland para darle otra textura, pues también puedes coger un pegote y se lo sueltas donde te apetezca para completar un poco la peana. Ya digo que esto hay que esperar un poquito que se seque. Vale, pero bueno, como voy a aprovechar que tengo un montón de peanas por hacer, pues las hago todas de una tacada y ya veréis qué guay, cómo queda. Venga, luego os enseño. Bueno, y para que veáis un poquito cómo le afecta el secador de pelo, vamos a darle calor. Podéis ver que se seca bastante rápidamente. Incluso podréis llegar a moldear un poquito cómo se rompe. Pues ya podemos ver que ya no gotea. Así que si tenéis unas prisas, con un poco de paciencia, podéis conseguir el efecto que queréis, ajustando el calor incluso. Bueno, pues esto es lo que os comentaba, ¿no? Que este mejunje, que es un poco así pringoso, pues con un poquito de papel de plata le haces una superficie medio plana para que coja, se seque más, lo más igualmente posible, y simplemente lo dejas secar, ¿vale? Le he hecho unos relieves para que haga los cristalitos y veremos a ver cómo queda. Bueno, pues ya ha pasado un día, como podéis ver, pues el Agrellan Earth se ha resquebrajado perfectamente, ¿vale? Y también hay un poquito de Agrellan Badland por aquí para hacer un poco de variedad, ¿vale? Este es el efecto tal cual. Entonces el primer paso ahora sería darle un poquito de pincel seco, ¿vale? El pincel seco le voy a dar primero con un gris así apagadillo, un gris clarito. Este mismo, el gris muralla, pero la intención es que quede más o menos como esta, ¿vale? Os sucederá seguramente que alguna de las piezas, como me pasó a mí aquí, se caerá. Eso es normal. Algunas cosas se caen porque no está perfectamente pegado. Si no queréis que esto os pase, podéis darle una capa de cola blanca diluida con agua y esperar a que se seque antes de pintar, ¿vale? A mí me gusta porque le da un poco de aleatoriedad. Entonces, esto es bastante sencillito. Simplemente un poco de pincel seco, con cuidado de no cargarse demasiado el pincel, y usáis un pincel plano, por ejemplo, que ayuda bastante, y sin apretar demasiado, pues nada, le vais dando poquito a poquito. A mí me gusta darle solamente sobre
la zona que tiene el resquebrajado de la Grelan Earth, no sobre el Badland. Luego veremos el resultado y le da un poquito de variedad y de textura a la base. Es sencillo, tampoco hace falta darle demasiado, salvo que queráis que quede muy, muy gris por debajo. Luego esto va a llevar varias capas, entonces es importante mantener un poco, ¿veis? Se me ha caído un poquito, no pasa nada. Mantener un poco la coherencia. Entonces ya tendremos el primer paso, que es el gris. El segundo paso sería para cambiar de esta a esta otra, que ya tiene tonalidades azules. Entonces lo que he hecho ha sido volver a darle un poquito de pincel seco con turquesa y en este caso darle un poco de Agraz Earthshade, la tinta esta marrón tierra, a la zona de Badlands. Entonces, pues igual que antes, con un poquito de morado de turquesa, perdón. Igual con cuidado de no romper, ten en cuenta que contra más le des, pues más posibilidades tendrás de que se te vaya cayendo el resquebrajado. Entonces, pues nada, le vas dando por donde quieres que quede más azulado. Siempre hacia afuera, si puedes, haciendo la circunferencia de la peana hacia afuera. Y solo sobre la zona, en este caso, cuarteada del Earth. ¿Vale? Y igualmente, pues, en este caso, con la tinta tierra, pues le voy dando un poco en la zona donde está la Grelan Badland. Esto ya digo es como añadir capas a una cebolla. Lo que hace es añadir profundidad a la peana, ¿vale? Entonces esta justo le voy a dar un poquito más aquí, para que quede un pelín más oscuro. Por aquí. Y con esto ya pasaríamos al siguiente paso, ¿no? Que es, ya tenemos pues ahora vamos a hacer las sombras del azul, del turquesa. En este caso he cogido el Contrast Adermatic Blue, que cuando se va acumulando le da una profundidad bastante interesante al sombreado de las piezas que se han resquebrajado. Y con eso pues conseguimos un efecto un poco más profundo con ese azul. Aquí sí lo puedes echar sin ningún miramiento porque como se va acumulando, tú verás cuánta cantidad quieres echarle para que quede como a ti te guste, ¿no? Entonces, como luego le vamos a dar por encima con pincel seco, con azul, hielo y blanco, esto se queda por debajo y lo que hace es añadir pues esa profundidad que busco en el hielo, ¿no? Como si fuese una zona completamente congelada por debajo. A esto le voy a echar un poquito más. Ahora que está seco, pues veo que todavía puede tener más efecto ese Adermatic Blue, sobre todo en algunas zonas de resquebrajado. Esta peana luego la terminaré porque va a llevar un efecto de lava y fuego, entonces luego la veréis cómo termina siendo. Espero que quede bastante chula. ¿Vale? Y nada, una vez que todo esto seca, va a quedar aproximadamente como esta, ¿vale? Bueno, justo a esta ya le di un poquito de pincel seco con azul hielo, azul glaciar y un poquitín de blanco, pero vamos, el efecto se puede ver bastante bien porque en este caso le das un poco de pincel seco con azul glaciar a las zonas, sobre todo las cuarteadas, un poquito en las zonas más marrones del Badland, ¿vale? Y ya por último, pues un poquito de blanco, de pincel seco blanco, donde quieras que destaque más, ¿vale? Incluso sobre esto encima, pues voy a añadir más cositas, porque estas peanas no son igual que las otras
las otras que son un poquito más planas y tienen menos espacio, ¿vale? Aquí no hay mucho espacio donde añadir cosas, pero estas que son así, pues más grandecitas, pues tienes espacio para meter muchas cosas. Entonces le voy a añadir cristalitos, ¿vale? Que ahora os enseño. De los cristalitos que estuve ayer dejando que se secaran, pues bueno, ha pasado esto. Este es el papel de plata que dejé. Tuve un accidentillo y rebosó. Entonces, veis que aquí, pues todo esto que ha rebosado se ha ido secando y se ha ido cuarteando. Todo esto se puede quitar fácilmente y salen cristalitos, que es como si fuese caramelo roto, lo llaman, ¿no? Entonces, todos estos trocitos, incluso del papel de plata, también se pueden ir sacando. Este todavía no termina de secarse del todo, pero podéis ver que aquí hay un trozo grande. Cuando seque, pues los iré añadiendo y irán haciendo efectos chulos, ¿vale? Si lo dejas secar bien durante bastante tiempo, puedes sacar trozos grandes, que esto los puedes usar pues para lo que te apetezca, pero bueno, con todos estos desniveles y cuarteados, pues puedes hacer efectos muy chulos, ¿vale? Entonces, como digo, cuando esto seque, voy a ir añadiéndole a las peanas cristalitos y alguna cosilla más para que quede más chula. Y luego ya por último, pues os enseño cómo haré la parte de la lava y el fuego, ¿vale? Bueno, pues ya se han secado las peanillas, ya les he puesto el reborde negro, así que ahora pues lo suyo sería ir pegando cristalitos a las diferentes peanas para ir completando un poco el efecto, ¿no? Entonces tengo aquí cristalitos que me han ido sobrando de otras veces, que voy a ir pegando un poquito. Esto sí hay que pegarlo con superglue, no queda otra, porque si no se os va a caer a la mínima. Incluso los que sean más pequeñitos probablemente se os caigan con bastante facilidad, ¿vale? Pero bueno, luego, como decía, si queréis que realmente se queden en su sitio, lo mejor sería echarles una capita de cola blanca, ¿vale? Lo que pasa es que eso puede apagar un poco el brillo. Entonces, si queréis echarle cola blanca para que se quede mejor o más pegado, pues entonces lo suyo sería echarles un poco de barniz brillante. Mira, este por ejemplo está guay. Se puede pegar más o menos para adornar un poco. Entonces, pues le echo aquí un buen pegote de superglue, si quiere salir. Y lo rompo un poquito para hacer el efecto del hielo. ¿Vale? La idea es ir construyendo esos bloques de hielo o de cristal alrededor de la peana y luego completarlos con un poquito más de craquelante de este que hemos usado, la misma técnica exactamente igual, para ir completando la peana, ¿vale? Puedes ir añadiendo varios trozos según tú veas cómo queda mejor. Aquí, por ejemplo, pues pongo uno un poquito más grande, así, por encima. Eso es. Le quito los trocitos sobrantes y ya está. ¿Vale? Y esto luego, pues la idea es, cuando ya esté seco, bien seco, en las zonas en las que va a coincidir con la zona que ya hemos pintado, pues como hice con esta, le añades un poquito de pintura craquelante, de Agrellan, ¿vale? Y queda perfecto. Pues nada, ahora la cosa es aprovechar estos cristalitos que hemos ido dejando secar. Este, por ejemplo, que está muy bien, me viene perfecto para el efecto que yo quería hacer aquí. Este lo quiero colocar
aquí. De tal forma que parezca que está derritiendo, porque esta zona de aquí que está como en llamas, va a haber llamas que van a salir de aquí del motor y va a hacer el efecto como que ha fundido el hielo aquí. Entonces le voy a ir pegando los trocitos aquí haciendo ese efecto de hielo derretido, ¿no? Que es lo que estaba buscando para esta miniatura. Ya que es el general, pues que quede súper guay. El craquelante este se puede limpiar con agua y con jabón, ¿vale? No tengáis miedo de ensuciaros un poco los dedos. No pasa nada, siempre y cuando limpiéis bien. Y luego, pues nada, es cuestión de ir añadiendo más trocitos, ¿vale? Aquí se han ido rompiendo un montón. A ver si hay alguno aprovechable con forma curva, que es lo que buscaba. Aquí hay uno, a ver si lo consigo sacar. Ese es. Aquí. Y si no, pues se pueden ir moldeando. Ahora os enseño cómo moldearlos con el secador. Voy a tapar el super glue, si no, la lío. Entonces coloco este aquí bien pegado. Eso es. Y vamos a ir poniendo un poquito de super glue para que no se despegue. Aquí yo creo que cabe otro trocito más de hielo de los que ya tengo por aquí. Este, por ejemplo, puede quedar bien. Y vamos a poner aquí alguno más. Esto de todas formas luego lo completaré con el secador para que quede mejor, porque estos trocitos son como la estructura del hielo, pero luego hay que añadirle un poquito más para que consiga la forma que ando buscando. Entonces, este por ejemplo se va a colocar por aquí, si se quiere quedar quieto. Aquí. Este por acá. Como si fuesen trozos de hielo que están saliendo de la explosión. Y ahora pues voy a ir moldeando con el craquelante líquido directamente y con el secador. Esto va a hacer un poquito de ruido, pero bueno, es lo que tiene. Veis que es como un pegote, entonces se lo vas echando, ¿vale? Sin problema. Lo único, ten cuidado que no gotee donde no quieres, ¿vale? Entonces esto lo podría dejar así, secar 1 o 2 días, o lo que he aprendido últimamente a hacer es darle con el secador directamente, porque se seca mucho más rápido, se cuartea inmediatamente y además con el pincel, un pincel viejo que no sirva para nada, lo puedes ir moldeando conforme se va secando. Entonces ahora veremos. Voy a dejar así boca abajo para que lo poco que gotee vaya cayendo en la forma que ando buscando. Eso es. Ahí. Y voy a aprovechar lo que quede en el pincel. ¿Vale? No sé, lo veis bien, ¿no? Importante tapar el craquelante, porque a la más mínima se empieza a secar y la liamos. Voy a quitar de en medio todos estos trocitos antes de que salgan volando con el secador, porque como no pesan absolutamente nada, en cuanto le da un poco de aire del secador, pues claro, pones toda la mesa perdida. Entonces vamos allá.
Con que le des un poquito, veréis que cambia un poquito la opacidad ya. Deja de ser... Empieza a ser un poco más transparente. Entonces cuando lo veas así ya puedes empezar a moldear un poquito con el pincel. Y puedes empezar a sacar las puntas. ¿Veis? Entonces pues es cuestión de, con paciencia, ir moldeando con el secador y dándole la forma que buscas. Aquí, por ejemplo, pues este trozo que estaba como rellenando, le voy a sacar puntitas, así, a modo de explosión. Y con el secador siempre en la dirección que quieres que vaya, lo terminas de secar. ¿Vale? Este igual, aquí hay un pegotito que todavía no termina de secarse, pues voy a aprovechar para extenderlo más aún. Veis que ya se empieza a cuartear aquí en la punta. Y con esto pues hacemos la forma que buscamos. Lo ideal sería poder ponerle unos imanes a la peana y dejarlo colgado boca abajo toda la noche, porque así no corres el riesgo de que se haga un pegote hacia abajo y pierda la forma que está buscando. Pero bueno, si le va dando con el secador llega un momento en que ya deja de moverse y hacerse un pegote. Con esto pues puedes hacerle estalagmitas, estalactitas, lo que te apetezca, efecto agua, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí un poco he conseguido lo que andaba buscando, ¿no? Que era que ese hielo se está derritiendo por culpa del fuego que le añadiré más tarde. Vamos a ver así si se va moldeando, ¿vale? Además a esto hay que añadirle luego un poquito de efecto del pincel seco para que quede bien. Vale, pues este de momento la dejo ahí que se seque y le voy a dar un poquito a la otra para terminar. Ya termina de secarse el superglue, veis que se queda ahí como opaco, entonces eso lo cubres con el craquelante y ni se nota. Esto puedes echarle sin ningún miedo, un buen pegote, porque como no tiene que, en este caso no le voy a hacer ningún efecto hacia arriba, lo que quiero es que cubra lo mejor posible esta zona de aquí y se craquele bien. Entonces este incluso le voy a dar sobre el palito para que veáis cómo queda el palito craquelado, que sirve también para hacer la base de una buena columna de cristal si quieres. ¿Vale? Y este sí, bueno, tapo, no vaya a ser que la líe y le doy con el secador. Vale, le doy lo justito para poder darle luego un poquito con el pincel si hay que retocar algo y comprobar que ya ha empezado a solidificar, entonces ya no me preocupa que se salga de la peana. ¿Vale? Y ahora aprovechando que esta ya estará un poquito más seca, pues voy a completar el efecto. Tenía por aquí un cráneo que había pintado, ¿vale? Porque quiero hacer un efecto parecido
al que hice con Brock. En este caso le puse una mano de un demonio saliendo del suelo. Pues voy a hacer un efecto similar y le voy a pegar el cráneo en mitad del hielo, así, y lo voy a terminar de congelar por encima, ¿vale? Le echo una gotita de super glue para que no se mueva demasiado. Y una vez que lo coloque en el sitio que quiero que quede, vamos a ver si consigo que quede ahí, de forma que lo tapen luego las llamas también. Y ahora, pues, siguiendo con la idea de la peana, voy a terminar de craquelar por encima del cráneo esta parte de aquí, que es la que supuestamente va a estar congelada. He hecho un buen pegote, porque solo quiero que se vea a través del hielo una parte. ¿Vale? Entonces con esto también puedes hacer efectos translúcidos, si te lo ocurres un poquito. Vamos a ir moldeando un poquito ese hielo hacia arriba. A ver si lo consigo, que es mucho pegote. Esto conviene hacerlo con mucho tiempo, con paciencia, sin correr. Y entonces cuando queda guay. Entonces, a lo mejor lo dejo un poquito a medias y lo completo a ratos, para no extenderme demasiado, pero bueno, veis la idea, ¿no? El objetivo es claramente conseguir que esto está dentro del hielo y que el fuego ha derretido parte y luego lo quemará. Muy bien, pues luego os enseño a ver los avances, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya ha pasado un día, ya se han secado las peanitas. Como podéis ver, pues he aprovechado los huequines para añadirle florecillas de estas de decoración de peana, que queda bastante chulo. En algunas pues aproveché, como os dije, para añadirles cristales y hacer un poquito de variedad. Y así no resultan todas tan monótonas. Las hierbitas estas se pueden pintar un poquito con pincel seco o aerógrafo si queréis darle como si fuese nieve, por ejemplo. Vale. Y en la peana del general pues ya he aprovechado para completar y hacerla más chula, ¿no? Hice la forma del hielo como si hubiese pasado por aquí quemándolo. Le añadí un poquito de Mordant Earth sobre el amarillo para hacer el efecto este de que todo esto está como ardiendo. Vale. Completé un poquito con más cristal de este resquebrajado y sobre la peana, sobre el palito de la peana, mejor dicho, pues le di con esto. Se llama Extra Heavy Gel de Vallejo. Es como un pegote de no sé cómo decirlo, pero bueno, es muy pegajoso, muy o sea, mantiene la forma, ¿vale? Entonces lo vas echando con un palillo, con un palito, con algo que te ayuda a darle la forma. Esto se lo eché ayer y está completamente duro. Cuando pasan 1 o 2 días es completamente transparente, entonces lo puedes pintar como tú quieras. Yo como quería hacerle el efecto un poco del fuego, pues primero le daré con amarillo, con una tinta, un shade de estos de Game Workshop amarillo, que lo que hace es pues darle perfectamente la tonalidad que busco de fuego. Y luego ya cuando esté seco pues le añadiré un poquito de rojo,
negro para hacer el efecto de la llamarada, ¿no? La idea es que todo esto, cuando se queda transparente, pues parece que está realmente ardiendo. Y con esto ya pues doy por finalizada la peana del general, que yo creo que ya va a quedar bastante molona, ¿no? Bueno, y ya está terminado el efecto. Como podéis ver, queda para mi gusto bastante chulo. Además, la luz a través de los colores le da mucha más vidilla, todo el reflejo por dentro de la peana. Así que os animo a hacer cosillas con los efectos, sobre todo los de Vallejo están súper chulos, y que me contéis a ver qué tal, cómo os quedan. Venga, hasta el próximo día.